Buenas tardes, soy Carlos Aldazábal. Esta es una nueva presentación del Suri Porfiado, la última de esta tanda de presentaciones de este año de pandemia, de este 2020 que ha sido tan complicado. Y hoy cerramos el año poético con un libro de lujo, Elis, o Teoría de la Distancia, de Lucas Margarit. Eh, es un libro que a la editorial la pone muy contenta y a mí como editor también me alegra mucho, porque estamos publicando uno de los poetas quizás más interesantes de nuestra generación, de Buenos Aires, Lucas, que es profesor titular de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires, cátedra mística por la que pasaron varios poetas por ese lugar, y Lucas es uno más de esos poetas. Y este libro se llama Elis, o Teoría de la Distancia, y viene a sumarse a Círculos y Piedras, Laszlo y Alvis, el libro de los elementos, y Bernard Metz, y bueno, si además hay otro en preparación que se va a llamar Brevísimo Tratado sobre el Asombro y Teresio, ¿no? Lucas, que tradujo un montón de poetas ingleses, que participa en encuentros académicos, es especialista en la obra de Beckett, y bueno, y aquí lo tenemos, acompañado de otro querido poeta, a quien ya hemos tenido en este ciclo de presentaciones, presentando el libro de Vicente Huidobro, nada más y nada menos que Altazor. Me refiero al querido Guillermo Saavedra, poeta de larga trayectoria también, ganador alguna vez de la beca Guggenheim, autor de ese gran poema que es El Velador, entre otras cosas, entre otros libros que ha escrito Guillermo. Así que bueno, sin mucho más preámbulo, les doy las palabras, les agradezco que estén aquí, les agradezco por la paciencia por las cuestiones tecnológicas y bueno, muy contento. Así que no sé si querés empezar hablando vos, Guillermo, o si les parece, yo podría dar las palabritas de Dolores Echecopar, que acompañan este libro, son muy breves, y ahí le damos la palabra a Guillermo Dolores, que no ha podido participar de esta presentación, pero que sí escribió con mucho cariño y mucho afecto este prólogo, así que lo leo. Dice Dolores. Leemos que Elis dice, encuentra, mira, talla, grita, cierra los ojos, es viejo, escrito en minúscula, Elis como si no fuera un nombre propio, sino un pronombre múltiple que cambia según la distancia que lo interpela. Él, yo, tú, Elis viene de lejos, peregrino de un sí mismo roto, de una distancia inhóspita entre la caricia y el abandono. En su viaje se vuelve conductor de una corriente de palabras que circulan por el paisaje. A su cuerpo deshecho lo rehacen las palabras. Dice el paisaje para cicatrizar sus manos, manos laceradas, ateridas, ojos que caen hacia una tumba. Se trata aquí de un libro que mueve las palabras con dolor, en el viento de un Dios confuso, en las partes negras de los árboles. Y como esas estrellas que vemos pero ya no existen, Elis lee palabras en el muro de un jardín apagado, se encamina cargando una lápida hacia un nombre hacia la noche. Esta última imagen desgarradora se amalgama con aquello que abre el no estar capturado por un nombre propio, con el poder ser pájaro, piedra, árbol, hierba inquieta para un alma de antílope. Eso dice Dolores Echecopar, eh, abriendo con su palabra esta edición del Suri Porfiado que estamos presentando. Y le doy la palabra a Guillermo Saavedra. Adelante, Guillermo. Muchas gracias, Carlos. Bueno, la verdad es que para mí es un placer por varios motivos formar parte de este acto de presentación social de este bello libro que es Elis, o Teoría de la Distancia. Primero por la amistad y la complicidad que me une a vos, Carlos, y la simpatía que me despiertan tus proyectos, en particular el proyecto del Suri, que es realmente un pájaro al que hay que arropar y anidar para que fructifique, ¿no? Y por otro lado, sin duda, porque con Lucas, con quien tenemos una relación de no hace tanto tiempo, pero que creo que se ha eh, constituido rápidamente en la convicción o en la certidumbre de que hay una serie de coincidencias y de complicidades que son muy felices. Eh, Lucas ha colaborado desinteresada y generosamente para un número de las ranas, en un dossier especial que hicimos sobre fantasmas.
ha propuesto y hemos editado a propuesta de él en un proyecto editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, un texto que realmente fue una primicia, un orgullo para nosotros haber publicado, que es el primer relato publicado por Beckett, Ascensión, con un magnífico prólogo de él. Y luego nada, nos hemos ido complicando amablemente en la coincidencia frente a la admiración no solo por autores, no solo en ese terreno donde es más fácil que podamos encontrarnos en casi cualquier esquina de la poesía o de la literatura, sino también en la música. Somos ambos fanáticos incondicionales de Gong, por ejemplo, para decir otra de las complicidades. Yo, un poco mimetizándome con el objeto que es el libro y con la economía, con la necesaria brevedad de Dolores Echecopar, también escribí un texto que es no tan breve como el de Dolores, pero no es un texto demasiado profuso, porque creo que uno frente al libro se coloca, el efecto que provoca la lectura del libro es la sensación de que es una criatura de una gran delicadeza, de una extrema fragilidad, y a la que hay que cuidar, como decía Chuang Tzu, y le gustaba citar a John Cage, como entrando a la jaula sin que los pájaros canten, ¿no? Hay que tratar de no aturdir a esa criatura delicada que se va desplegando a lo largo del libro. Cuando digo criatura me refiero al libro entero como un organismo vivo. El libro que por otro lado tiene la particularidad que no todos los libros de poesía tienen, y seguramente no deben tenerlo, pero a mí me interesan particularmente cuando sí ocurre, como en este caso, que es un libro que ha sido pensado como un todo orgánico, donde las partes son solidarias entre sí y se resignifican mutuamente, se iluminan, chisporrotean entre sí y forman una unidad eh, que nos coloca también, por eso decía, frente a un ser vivo que en cada una de sus partes está reclamando la presencia de las otras. Así que bueno, sin más prolegómenos, ahora sí leo el texto que he preparado. En el centro de todo libro de poemas que se precie de tal, brilla una gota de sangre o late una gota de tinta. El corazón de este hermoso y conmovedor libro de Lucas Margarit bombea una savia mixta que supo componer su sustancia de un dolor que sospechamos íntimo y personal, pero también del río inagotable de la poesía, en su mejor expresión. Hay en Ellis, teoría de la distancia, una pérdida singular que el poema atesora y que escande con magnífica circunspección. Pero hay un par de versos, los dos primeros, del poema Al niño Ellis, de Georg Trakl, que dicen: Ellis, cuando el mirlo llama en el oscuro bosque, ese es tu ocaso, que fungen de epígrafe y que en este caso implican mucho más que un salvoconducto o una coartada estética o declaración de preferencias, como tantas veces tienen por objeto único los epígrafes que se colocan en los libros. Porque los 10 intensos poemas que componen este texto, en la mayoría de los casos subdivididos en poemas más breves, son de algún modo la delicada glosa que Margarit compone echando mano de la tinta del gran poeta austrohúngaro para ir haciendo la suya a fuerza de un dolor y de una sensibilidad poética de su propia inequívoca cosecha. En tiempos en que parece imponerse un rechazo de la lírica, ya sea por medio de un objetivismo muchas veces deslavado o de un abuso narcisista de la primera persona, Lucas Margarit opta aquí, en cambio, por una de las formas más sensibles y frágiles del lirismo, la elegía. Tal vez porque, como afirma Oden, cuando el sentimiento es extremo, la voz no puede simplemente decir, necesita cantar. No se crea, sin embargo, que es este un libro de versos estentorios para leer a voz en cuello. Por el contrario, se trata del sutil ejercicio de un canto en sordina,
que evita el énfasis y la grandilocuencia. Una suerte de Sprechgesang, ese registro intermedio entre el canto y el habla que Schoenberg empleó en su célebre Pierrot Lunaire. Una voz que susurra su desgarro y se escinde en las tres primeras personas del verbo, como un flujo que ante los obstáculos que la materia le va imponiendo se abre una y otra vez en tenues y al mismo tiempo fulgurantes hilos de voz cuya referencia principal es casi siempre Ellis. Pero el Ellis de este libro, como bien señala Echecopar, ha mutado respecto del niño de referencia en el poema de Trácol. Ha perdido aquí su condición de nombre propio, o al menos la distinción gráfica que lo expone como tal en su inicial mayúscula, y circula por todo el libro bauhausiana, brechtiana, hegelianamente, tal vez, en una minúscula que, lejos de desingularizarlo, lo equipara democráticamente a todos los otros sujetos y objetos sintácticos o semánticos de la acción, en especial a un paisaje que se presenta una y otra vez en un puñado exiguo de referencias que van desde el genérico paisaje al río, el lago, el árbol, el pájaro o la piedra. Elis es entonces el nombre de un dolor que, como todo dolor, duele siempre en presente y en su constante contemporaneidad hace del pasado y del futuro dos variaciones de una actualidad desgarrada. En su escandida lamentación en minúscula, a ras del verso, la evanescente voz que enhebra su pena ensaya en el paisaje una agrimensura provisoria, intermitente, busca la medida inefable de aquello que se ha perdido. O para decirlo de otro modo, con palabras del propio Margarit, ensaya una y otra vez, implícita o explícitamente, su teoría de la distancia, trazando las coordenadas que le permitan establecer la cartografía de su dolor. Porque la distancia aquí no es tanto lo que media entre uno y otro punto de un espacio real o imaginario, sino lo que separa al doliente del objeto de su aflicción, al paisaje emocional del sujeto que lo habita y eventualmente lo contempla, a la experiencia del lenguaje que sería capaz de dar cuenta de ella. Escrito en el agua espesa del río de la desgracia, este libro hace del decoro una regla secreta y luminosa, adecuado a la situación y al lugar de enunciación que ha elegido para exponerla, nunca pierde el tono, nunca se desmadra, no le sobran palabras, tampoco le faltan, o en todo caso, apela al silencio como otro modo de significación. Desplegado como una única y reverberante metáfora del duelo que, acurrucada y ensimismada, bisbiciante, se descompone en un espectro de tonos menores como un haz de luz que se refracta. Este bello y conmovedor libro hace su trabajo y se consuma como una colmena o un hormiguero. Cada integrante del conjunto cumple su preciosa y minúscula tarea de organizar el caos que provoca el dolor y lo convierte, con inusual felicidad, en azúcar impalpable sobre el cielo encendido de la página. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Hermosas palabras para presentar este libro. Y sin más, ahí lo tenemos a nuestro poeta, a Lucas, así que adelante, Lucas, te escuchamos. Bueno, primero, Guillermo, mil gracias, bellísimo tu texto. Me ha conmovido realmente. Bueno, un abrazo enorme. No sé qué decir, me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Gracias. Y como toda, no, toda producción de este tipo, bueno, de la poesía que se transforma en libro y demás,
siempre hay que hacer numerosos agradecimientos. Bueno, Guillermo por el texto recién, a Carlos también por publicar bellamente el libro, a Dolores Echecopar por las palabras introductorias al grupo de poemas. Después quiero también agradecer a mi hermano, Diego. Bellísima, la tapa, el dibujo es un acierto más del libro. Sí, yo no había dicho nada, pero iba a decir algo de ese dibujo, que bueno, realmente es un acierto. Sí. Que es más, lo había posteado ahí en Facebook y me encantó, y es un dibujito que hizo así, él pinta y esculpe, y es un dibujito de 10 centímetros de cuerpo entero, en realidad, y me gustó, él había posteado esta parte, y bueno, y dije, bueno, es la tapa de Elis cuando lo vi. Así que Diego también, gracias por esto. Quería agradecerle también a Marisa, que fue quien también me puso en contacto con Carlos desde Roma para también publicar este libro. Y también quería, obviamente, agradecer y dedicar, bueno, está dedicado el libro a Andrés, ¿no? Quería dedicárselo también a él. Yo quisiera agregar un agradecimiento que es a nuestra diseñadora, Lucas, que bueno, adaptó muy bien el dibujo de tu hermano y logró hacer esta maravilla que está en la contratapa, con el dibujo así chiquito. Bueno, así que a Bárbara Paramio, que a veces nos lo olvidamos a lo largo de estas 14 presentaciones, me parece bien, dado que es la última del ciclo de presentaciones, nombrarla y agradecerle por el trabajo, que lo hace magníficamente bien, y sin ella la editorial no existiría, digamos, ¿no? Así que bueno, adelante, no interrumpo más. No, está. Y también, sin duda, agradecer a todos aquellos que colaboraron con la preventa, porque es una forma también de poder, como decía Guillermo hace un rato, anidar al sur y poder producir, si se quiere, este tipo de libros más independientes y demás. Así que todos aquellos que colaboraron justamente con la preventa también, muchísimas gracias. Quería leer o hablar primero del origen. Bueno, Elis evidentemente nace de Trakl. Trakl es un autor que leo desde muy chico. Empecé a leerlo a los 12 años de casualidad y desde esa edad lo sigo innumerables veces. Es más, una vez que fui invitado para un congreso en Viena, me escapé a Salzburgo para ir a la casa. Estaba como fascinado, medio fanático en una época, y Elis, bueno, nace de ahí. Me gusta mucho este tipo de nombres, ¿no? Ya se ve en Laszlo y Alvis, por ejemplo, o en Bernard Mecha. Este tipo de nombres que también sugieren paisajes, sugieren, por lo menos a mí, ¿no? Me sugieren paisajes, sugieren situaciones, etc. Y hay algo que dijo Guillermo, que a mí me gusta mucho trabajar los libros de manera orgánica, ¿no? Eso se ve, bueno, en Bernard Meche o en Ellis o en el Telesio, que es el próximo que estoy terminando, también hay como un eje que va estructurando y organizando, si se quiere, cada uno de los poemas. Una consulta, Lucas, Sí, decime. ya que estábamos hablando de Trakl y del carácter de disparador, de suscitador, de referencia que tienen esos versos del poema para tu libro, ¿cuál sería el motivo, cuál fue el motivo de que hayas publicado el epígrafe en dos versiones en español? Yo leí una de ellas, obviamente no leer las dos era un poco farragoso en medio de la presentación, pero también está traducido al catalán, al italiano, al inglés, al francés. A ver. ¿Es un desiderato que son las lenguas a las que pretendés que sea traducido tu libro en el futuro? Ojalá. A ver, en realidad en español puse dos versiones de dos amigos que tradujeron Trakl, Pablo Acierto, que es de Rosario, y Juan Carlos Villavicencio, que también les mando saludos, que es de Chile, que es quien edita en Descontexto, ¿no? Esas son las razones por las cuales elegí estas dos versiones en español, por una cuestión de amistad, que tiene que ver también con esto que señalaban justamente en relación a la poesía. Cuando dije, bueno, una de las dos, y dije, no, tienen que estar las dos, no puedo elegir una u otra de estos dos amigos. Inmediatamente después
vi que tenía la versión de Guillevic en francés y dije, bueno, agrego esta. Y de golpe dije, bueno, en catalán por una cuestión obvia, después y ahí dije, bueno, a ver si hay en esta. Y me olvidé de otro idioma que estudié mucho tiempo y me olvidé de ponerla, pero me hubiera No gustado importa. buscarla en sueco, por ejemplo, Ah, ¿no? mira. Pero bueno, y me gustó también que esté la imagen, porque es una imagen muy potente. Trackle tiene ese tipo de imágenes potentes que siempre me subyugaron y esta es una de ellas, ¿no? Uno de estos inicios categóricos, y en realidad fueron sumándose cada una de estas versiones, sobre todo a partir de la pluralidad, de la dualidad de la versión española, ¿no? Esa fue la intención inicial y me gustó también cómo estos desplazamientos semánticos se podían también ver en las distintas versiones, etcétera, ¿no? Eso me gustó, me gustó. Tráquel era un poeta que le gustaba mucho a Padelletti. Sí, sí, A él le sabía. gustaba mucho Tráquel y Stefan George, ¿no? Y hay todas ese conjunto de poetas son fascinantes. Estaba pensando en Else Lasker Schuller, Trakl le dedica un par de poemas a ella. Después está Haim, Stadler, bueno, todos aquellos que rodean la Viena de comienzos del siglo XX, ¿no? Excepto Else Lasker Schuller, pero Haim o Stadler, estos que también están nucleados dentro del expresionismo, murieron todos muy jóvenes, a los 20 y pico de años, ¿no? Y este, Un poeta que fue traducido por Rodolfo Modern tempranamente, ¿no? Que sí. a veces, no sé Y, si y fue de las mejores traducciones, pero que tiene mucho que ver con la universidad en la que vos das clases, Lucas, ¿no? estuvo ahí tal cual y Bueno, también lo tradujo, pero esto mejor no. Por Aldo Pellegrini también hizo otra claro, edición, ¿no? mejor. Sí. Me gustan este tipo de poetas, me gusta René Domal, este tipo de poetas más un poquito escabrosos, pero Gilbert Lecomte, bueno, hay muchos y hacer la lista sería eh, enorme, enorme realmente. Así que, bueno, elegí unos poemas para leer. Voy a leer el de las rutas de Elis, que comienza con un epígrafe del conde de Villa Mediana, que son, bueno, el siglo de oro español es otro, Góngora, Quevedo, para mí también son maestros. Quizás yo no sea tan claramente como decía Guillermo, mi escritura no es barroca para nada, sino va a ser lo mismo, pero estos poetas creo que nos enseñan muchísimo con respecto a las posibilidades que puede llegar a tener el lenguaje, ¿no? Desde Sor Juana hasta, bueno, como decía Góngora, el Conde de Villa Mediana, etcétera, hay muchísimos. Sí, hay toda una segunda línea de poetas del siglo de oro. El querido Charlie Feiling admiraba muchísimo a un poeta que se llamaba Gabriel Bocángel, que era el bibliotecario de la corte en la época de Carlos V, y nada menos que estando Carlos V al frente del imperio español de ese momento, termina un soneto diciendo: el mundo, república de viento, que tiene por monarca un accidente. Son dos versos No, pero tremendos. es genial, ¿no? Aparte tiene una genialidad, incluso, que yo estaba pensando en los romances de Góngora, que uno dice, uno a veces se tienta y dice, bueno, ya está todo, ¿no? ¿Qué más se puede agregar, no? Pero o que incluso pensando un poco más atrás, en la Edad Media, los romances medievales, que nos cuenten, a mí me fascinan, te cuentan una historia con una cadencia además, y encima está ese aspecto narrativo también que es genial. Y yo creo que todo eso muchas veces como se deja de lado, no son muy leídos, yo creo que se lee muy poca poesía muchas veces. Este, eh, con otro poeta que aprendí mucho también es Compound, sin duda. Es un poeta para aprender.
la naturaleza de la palabra, los modos, etcétera, ¿no? Creo que, como se habrán dado cuenta, bueno, es algo muy, muy mío, soy muy reflexivo en el momento de escribir. Muchas veces se me ha criticado, me han dicho que era una poesía muy intelectual, pero no me importa. Diana Velesi, una vez cuando le contaba eso, justamente, que había presentado un libro en una editorial, le habían rechazado porque había sido muy intelectual, Diana dijo, qué bestias que son. Pero bueno. No, tal cual, aparte como si la reflexión, el pensamiento no fuera una forma de la emoción. Tal ¿Qué cual. mejor prueba de eso que es cualquier página de Borges, ¿no? O de Eliot. Sí, 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 yo digo para decir un autor que lo tenemos mucho más cerca, ¿no? En todo sentido. La poesía del Entonces, pensamiento es una forma más, ¿no? De la poesía, y toda poesía tiene algo de pensamiento, así que pretender erradicarlo, ¿no? Y reducir a la emoción, a la sensibilidad, o eso es un error grave, ¿no? Pero bueno, vamos a estos poemas, Lucas. Adelante. Voy a leer el segundo de las rutas de Elis. Elis desde una barca gritó: la vida de un árbol y la vida de un hombre que reconoce las señas. La vida de los dioses que esconden sus pies para poder envejecer. Más lejos, la próxima isla es un cuerpo que se hunde. Por eso, lo precario es el cuerpo que marca la distancia en el agua, el equilibrio donde crece el invierno y lo frágil, la enfermedad y la necedad. Un sistema de la distancia. El epígrafe dice: un mapa que sea la sombra del espacio. 1. Elis dibujará en un mapa de tierra dos puntos alejados como la lejanía y el exilio. Trazará los límites de un osario y de un río oscuro que aclare la distancia entre los arbustos. Rezará en el sacrificio para un dios cansado. 5. ¿Dónde están tus manos cuando caen como una piedra en el río de los muertos? Es mi cuerpo que exige tu brazo de guerrero entre mis piernas que se doblan en un bosque, que se doblan como un bosque en otra guerra. De la parte titulada Elis defiende su posición frente al muro, que tiene dos epígrafes de Odiseas Elitis, que dicen: traje mi vida hasta aquí. Vendrá un día en que los dos se unan, más arriba o más abajo de las cumbres, quebrantadas por la canción del lucero. Y del poema de esta sección, el poema segundo, que dice: el viento talla entre los insectos la forma de los mapas de Elis y la cartografía opaca de una patria. El viento es un animal oscuro abrazado a la hierba. Y después, como para cerrar, quería leer el último poema, que se titula Elis lamenta, elegía final. ¿Cómo traer hiedra de la montaña para curar la piel opaca y transparente y encender la hoguera gris en el pantano? Quien viene de lejos canta con las manos ateridas en ese cementerio de arena donde hay un árbol que esconde sus ramas. Nadie cubrió con lino áspero el cuerpo lacerado, ni escribió Elis en el mármol que trajo cargado en su espalda hasta la noche. Muchísimas gracias nuevamente a todos, a los que colaboraron,
a Guillermo por sus bellas palabras, a Dolores nuevamente por el prólogo, a mi hermano por la imagen, a Carlos por la edición, también a Andrés, que es mi marido, y también a quien le dedico el libro. Y bueno, gracias. Lucas, Gracias a vos, Lucas. un par de consultas antes de terminar, porque creo que tenemos un poquito de tiempo Sí, todavía. tenemos un poco más de tiempo. El epígrafe que leíste al comienzo, que no tiene firma, ¿es un verso tuyo o por alguna Sí, razón no? es un verso mío. La otra es más difícil y podría llevarnos varias sesiones de Zoom, varias presentaciones. La irrupción del verso libre, la decisión de desmadrar el verso, de desmesurarlo, sacarlo de las medidas convencionales, plantea una dificultad, ¿no? El gran Eliot decía, ningún verso es libre si uno está dispuesto a trabajar en serio. ¿Cómo cortás el verso? Por un lado. ¿Y cómo decidís que, por ejemplo, en algunos casos, que en este libro no son muchos, el verso que sigue no empiece al margen, sino que ¿qué sensibilidad? ¿Es una sensibilidad visual, conceptual, emocional, arbitraria? En definitiva, ¿cómo pintás la página con los versos? ¿No? ¿Cómo haces la coreografía del poema en la página? A ver, el quiebre del verso, digamos, para empezar con algo concreto, muchas veces por una cadencia, ¿no? Cuando quiebro el verso, lo que está debajo, para pensarlo espacialmente, es como que cierra una imagen, ¿no? A veces funciona de ese modo. Otras veces me gusta romper el verso largo y tratar de armar el verso más breve, aunque justamente la imagen quede quebrada, ¿no? Y otras veces la imagen se extiende hasta que cierra justamente como el golpe de la imagen, como una especie de letanía, ¿no? Cuando está la imagen cerrada, cambio de verso, ¿no? Y en ese aspecto, bueno, eso es muy de Trakl también, no se puede negar, y quien hace eso también es Olga Orozco, por ejemplo, ¿no? Que termina el verso y pasa otra imagen. Lo que pasa es que Olga Orozco es mucho más barroca que yo, pero también tiene esa forma de finalizar la escritura del verso, ¿no? Sí, Y después, Olga es la tortura de todos los editores de poesía, porque yo siempre digo que le decía a ella que digo, tus versos son como vos, son pampeanos, digo, son versos que se extienden, ¿viste? Y muchas veces hay que ponerle un corchete porque el verso sigue y se terminó la caja del libro. y lo fascinante que sigue y sigue y sigue el verso y no sobra nada. Exacto. En Olga Orozco cada palabra es indispensable para crear esa maravillosa imagen que crea. Por más que sea kilométrico el verso, es todo impecable. Eso es otra poeta que también eh, creo que es enorme, una de las grandes voces en español, sin duda. Sin duda, ¿no? Sí. De acuerdo, Increíble. sí. Impresionante. Yo Sí, sí. ahora hace poco publiqué un artículo sobre ella y me dije, bueno, como tengo todos los libros separados y además compré la edición de la poesía completa y me ponía a poner post-it a ver este poema que me encanta, y era marcar todo, tenía que subrayar algo, tenía que subrayar todo el poema, digamos, no, creo que es una de las poetas más enormes que he leído también, sin duda. Ahora que te escucho hablando de artículos y de ponencias y del mundo académico, pensaba, ¿cómo coexiste el poeta y el académico? Que seguramente debe ser una pregunta recurrente que te hacen, pero bueno. Sí, yo creo, a ver, yo dicto seminarios de poesía, sobre poesía, obviamente sobre poesía inglesa. Ahora, el primer cuatrimestre del año que viene, doy uno sobre poéticas del Renacimiento inglés y, bueno, sobre sonetística inglesa, etcétera, pero trato de no ser académico, porque es una universidad y hay que ser académico, pero no que lo académico limite las posibilidades de pensar qué es lo poético, etcétera, sino también utilizar otras cuestiones, otro tipo de lecturas, otro tipo
de experiencias para pensar justamente lo poético. Yo una de las cosas que siempre señalo es que leer poesía muchas veces dicen los alumnos, los estudiantes dicen, no, que es muy difícil leer poesía. Bueno, leer poesía es un hábito. Digamos, hay que sentarse, leer, y ahí también hay un interés y empiezan a surgir cosas, además a partir, repito, a partir del hábito, la lectura de- sin hábito cuesta más, sin duda, ¿no? Es como la música contemporánea. Uno puede escuchar Mozart por más de los niveles geniales de melódicos, etcétera, pero es más escuchable, entre comillas, que escuchar, no sé, Ligeti o Stockhausen, pero que también tiene que ver con una cuestión de hábito y no sé si de costumbre, pero sí de sentarse, tener cierta paciencia con algunas cosas y demás, pero... A mí me parece que leer poesía eh, es algo equivalente a aprender a nadar. Y el gran desafío extraordinario que tiene la poesía, cada poeta cuando tiene su propia singularidad, es que al leerlos tenemos que aprender a nadar de nuevo cada vez. O sea, hay que aprender a respirar de otra manera, porque yo creo que básicamente la poesía es una cuestión de respiración. O sea, la Totalmente. respiración cristalizada del habla con la que, más instrumental, con la que compramos cosas, nos peleamos, seducimos o engañamos, hay que hacer otra cosa. Y para hacer otra cosa hay que cambiar la manera de respirar. Y eso lleva un tiempo, como la gente que empieza a correr y dice, no, tenés que esperar a que te aparezca esa segunda respiración. Y es algo parecido. A partir del hábito, como vos decís, si uno se abandona, si uno se entrega, si uno confía en que esa escritura nos va a dar las claves de cómo respirar de esa otra forma, uno lo encuentra y cuando lo encuentra es la felicidad. Hay que decir que vos, Guillermo, viniste haciendo un ciclo durante esta pandemia donde esa respiración se ha venido notando, donde fuiste transitando por distintos poetas y creo que seguís transitando por distintos poetas y vas mostrando esas distintas respiraciones. La leíste a Olga, si no recuerdo mal, entre algunos de los poetas. Sí, fue una de las primeras que leí porque para mí también, además del aspecto estrictamente poético, tuve la suerte de conocerla, de presentar su último libro, que fue la antología que preparó Horacio Sabalcáuregui, Horacio, que es claro. preciosa, y de presentarla con ella ahí, y ella emocionada, ¿no? Incluso escribí un poema que se lo atreví a otro poeta porque me daba vergüenza leer adelante de algo un poema dedicado a ella, que era una especie de haiku que decía, el verso es un balcón, unos salen a él para mostrarse, otros se lanzan sabiendo que no saben volar, pero igual vuelan. Olga, que fue tan generosa, además, estupendo ese poema, Guillermo, muchas gracias por el lujo. Que fue No, tan por favor. generosa con poetas jóvenes, además. Yo mi primer libro también tuve la osadía de regalárselo, y después pasaron los años, Olga murió, y fui a La Pampa, ahí a Toay, que es donde ella nació, y está el Museo Casa Orozco, y ahí están todos los libros de todos los poetas jóvenes que éramos jóvenes en esa época, y Olga con absoluta generosidad mandó todos esos libros y todos los otros libros que tenía de su biblioteca personal a esa biblioteca, y bueno, creo que ahí debemos estar todos y todas por la generosidad de Olga, que era no solo una gran poeta, sino también una gran persona, era una maestra y era de una generosidad poco frecuente, hay que decirlo. Eso es algo que destacar, pero sabes que me parece, Carlos, que es un tema, hay un corte generacional que se ha producido. Yo creo que la creciente pérdida de visibilidad y de prestigio de la literatura en general, en los hábitos sociales y de la poesía en particular, puede haber influido a que nosotros, nuestros contemporáneos y los más jóvenes, seamos todos un poco más mezquinos. Yo creo que la generación de Olga, porque yo gestos como este que vos decís los he visto de parte de, por ejemplo, cuando yo leí por primera vez en público, un ciclo que organizaba el otro querido y recordado Jorge Ariel Madrazo, Claro. entre los que me estaban escuchando, éramos todos poetas jóvenes, estaban Coco Madariaga y Edgar Bailey, que después se acercaron a comentarme lo que habían creído escuchar de lo que yo leía, yo no podía creer. Claro. Esa generación hacía esas cosas, te abría la puerta. Yo le llevé mi primer libro a Hugo Paeletti, Caracol, y como a los 2 meses me llegó una carta por correo
de 3 o 4 páginas, escrita a máquina. No estaba dirigida a mí, era como una reseña. Hablaba del libro como si fuera un texto publicado. Decía, en el centro de este libro de Guillermo Saavedra, no sé qué. Sí. Bueno, hay Son que cosas decir que este año perdimos a uno de los últimos de esa generación, Alberto Spumberg, que nosotros en el Zurio le publicamos 2 libros, que también, ¿no? Un poeta generosísimo, con los jóvenes, que bueno, hasta último momento siempre estuvo abriendo puertas, participando con editoriales independientes, aunque lo publicaran editoriales grandes, sin ningún problema. Y en el caso de él se sumaba la cuestión de la militancia, ¿no? Tan importante, y además que la logró llevar muy bien, sin que haya un divorcio entre su militancia y su poesía, porque siempre está un poco creo que los 3 pasamos por Puan. Yo no terminé letras porque finalmente terminé comunicación y pasé por otros doctorados y maestrías, pero en Puan estaba el mito ese de que si alguien cursaba y se recibía en Puan no iba a escribir más, ¿no? Y estaba como el mito de que la lectura de crítica o de literatura, incluso y de poesía, te iba a cortar la posibilidad de ser escritor. Bueno, Lucas, vos sos un caso que viene a desmentir eso, afortunadamente, y bueno, y está muy bien, y bueno, creo que es Pero, así, ¿no? Son mitos. con respecto a eso, un autor que también me enseñó mucho de poesía fue Blanchot. Claro. Yo creo que Maurice Blanchot es indispensable Fantástico. también, son esas lecturas importantes para poder pensar o por lo menos concebir lo que es el verso, lo que es la poesía, o incluso lo que es el tono, ¿no? Eso creo que fue una influencia también importante, ¿no? Sobre lo primero que leí en su momento fue el espacio literario. Y a partir de ahí, bueno, miro así porque tengo ahí toda la sección Blanchot, tengo más o menos, leí todo, casi todo, ¿no? No, hay textos de él que son la introducción que él hace al volumen donde reúne todo lo que escribió sobre Kafka, que se llama bueno, la literatura y el derecho a la muerte, que es el ensayo previo, donde hay una cita extraordinaria de Kierkegaard, ¿no? no, Los Donde modos en dice, que él pensó la muerte, digo, pensando en tu libro, Lucas, ¿no? La idea de la elegía, ¿no? Blanchot para pensar la elegía es un autor fundamental de algún modo, ¿no? Y bueno, sí, no, es además muy poético en digamos, su escritura, ¿no? se están entrecruzando, a partir de esto que estamos hablando, se están entrecruzando muchos autores que están ahí siempre. Bueno, hablé de Pound, de Trakl, el otro autor que tengo muy presente todo el tiempo, que son esos autores que leo y releo una y otra vez, es Marcel Schwab. Pero todo, yo tengo varias ediciones, tengo el tomazo de las obras en francés, digamos, un tomo que se recompiló hace unos años. Y bueno, son esos autores que vuelven una y otra vez, y uno, no sé, están ahí, necesariamente están ahí esos, que yo, Wilcock es otro autor, digamos, aunque, digamos, son, y así delirantemente, que yo, Juan Perucho es otro autor que me parece fascinante. Son esos autores. Juan Perucho, mirá vos, la primera vez que escucho hablar de Juan Perucho, no sé, en 30 años, yo lo leí hace muchísimo, es un autor increíble. Justamente, el otro día estábamos hablando, estaba en realidad conversando por chat con Ferrer Lerín, el poeta catalán, el poeta español, que también es muy interesante la poesía, y él era muy amigo de Juan Beneito, el dibujante y escritor también. Y hablando, yo le pregunté por Cristóbal Serra, que es otro autor de estos así marginales españoles, medio extraños, y ahí salió el tema de Juan Perucho, porque él era muy amigo de Juan Perucho, y ahora me acordé también por esta. Pero el bestiario fantástico de Juan Perucho es genial, el libro de los balnearios, y son de una imaginación y una lucidez que está, digamos, que me sorprende, y son elementos, digamos, ¿cómo puedo decir? Son aperturas de paisajes o de espacios que a mí me sirven justamente como para pensar nuevas imágenes, ¿no? Y eso creo Otro autor increíble que después quedó muy devaluado, pero que tuvo un momento de altísima popularidad, es Gómez de la Serna.
La Goma de la Serna es impresionante. Así Con es. una creatividad verbal, que no solo por las greguerías, sino nada, su capacidad de ironía, de uso del idioma, de un Totalmente. español que estaba sacado, digamos, del adocenamiento. Exacto. Volver extraño aquello que es lo más natural, que son las palabras, ¿no? Ujú. Que es lo más difícil. Sí, Mientras sí, sí, sí. nosotros estamos conversando acá, hay un montón de amigos y amigas que están comentando esta conversación que estamos teniendo nosotros, de amigos, y les agradecemos que estén ahí. Muchos de ellos y de ellas tienen que ver con que este libro haya sido posible, tienen que ver con esa preventa de la que hablaba Lucas, que fue una modalidad de este año, de estas ediciones, no solo el libro de Lucas, sino también el de Thomas Watkins, un poeta neuquino, hablando de los distintos tonos entre estos 14 libros que presentamos entre noviembre y diciembre. Fue una maratón realmente. Hubo tonos de todo tipo, desde el Huidobro, que donde estuviste vos también, Guillermo, Joan Margarit, el poeta catalán, tu pariente lejano, Lucas, seguramente algún parentesco deben tener, que iban a presentarlo los dos juntos, pero tuvimos esta desgracia técnica que nos hace que se haya dividido la presentación, pero bueno, se está enriqueciendo porque cada uno tuvo más tiempo para poder hablar. Desde Sara Mamani, que es una cantautora salteña que presentó su libro de décima, siguiendo la tradición de Violeta Parra, poetas patagónicos como Claudio García, que presentó un libro que se llama Negros y Luminosos. Bueno, fueron 14 títulos. Alejandro Acosta, hablando de los comentarios reales del Inca, yendo un poco, haciendo un guiño a esa poesía barroca de la que hablábamos un poco antes, ¿no? O sea, transformando en poesía también ese siglo de oro que implicó también la conquista de América y tantas cosas que conocemos bien también desde otra perspectiva, ¿no? Yo propondría terminar, porque me parecería un gesto un poco grosero habernos alejado tanto del objeto inicial de este encuentro, que es celebrar el libro de Lucas, leyendo un poco más. Yo me voy a permitir leer un poema muy breve del libro, que es el que más me gusta a mí. Tiene apenas 5. Por favor. Y si Lucas quiere, yo propondría que él cierre con algún otro poema. Sí, una rondita más, Lucas. Yo leo primero Guillermo, este. una ronda más, y ahí ya nos despedimos formalmente con algún anuncio de la editorial que voy a hacer yo muy breve. Adelante. El poema que voy a leer se llama Ellis mira un paisaje. El agua mueve el agua en el río. El hombre es inmóvil en el árbol. Ellis recordaba en voz alta que el cuerpo es una fractura del universo, la figura permanente de lo que no perdura. Gracias. Bueno, maestro. Adelante, Lucas. Voy a leer entonces el primer poema del libro. Del cuerpo del despojado el sutil velo, conde de Villamediana. Decía Ellis, el cuerpo despojado, y decaía. Los pájaros ahogados en el agua flotan hacia la ciudad. Un animal ve la distancia como otro velo que la estepa repite. Ellis encontró la marea y la arena fue la piedra que se alejó de la montaña. Mira en silencio y sigue cubriendo insectos en otra orilla opaca. Ellis talla la corteza de un árbol para enfrentar la palabra a la imagen de la palabra. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a vos, Lucas. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, con esto cerramos estas presentaciones del Suri, que fue un año muy atareado, 14 títulos, como decía, de distintas partes del país, poesía chilena también, poesía catalana. Y bueno, tuvimos en algún momento algún hackeo de nuestra página, el suriporfiado.com.ar, que nos bloqueó en Facebook, por eso no podíamos compartir el link de nuestra página. Así que, pero bueno, pronto vamos a mudar
y nuestra nueva página va a ser el suriporfiado.ar, así que esa es la novedad que quería decir y que la digo acá en esta última presentación del año. Seguramente la virtualidad seguirá por un tiempo más, pero espero que el año que viene podamos encontrarnos y brindar como corresponde para estas ceremonias de la poesía, que también nos hace ahí encontrarnos y ver a los amigos cara a cara. Así que bueno, de parte de mí y de la editorial nada más, y nuevamente muchas gracias Lucas, muchas gracias Guillermo, y muchas gracias a todos los autores y las autoras que estuvieron en este pequeño ciclo que armamos de noviembre ahora, y a todos los amigos y las amigas que han seguido atentamente estas presentaciones. Así que nada, sin más, será hasta el año que viene. Felices fiestas y que viva la poesía. Hasta pronto. Muchas gracias. Chao.